Hola a todos, en este video vamos a repasar el capítulo 2 de nuestro libro de texto. Vamos a hablar de la vida del apóstol Pablo y cómo Dios lo preparó para la obra misionera por medio de su crianza y el estatus que tenía y todo lo que le pasó en la vida. Y vamos a ir un poco más profundo en algunos lugares donde el libro quizás no profundiza. Y pido que tomen apuntes, que vayan preparándose para el primer examen, que será un examen acerca del primer capítulo, el segundo capítulo, lo que aprendimos en la última semana acerca del libro de Hechos y también incluirá la conversión de Pablo. ¿Qué era el llamado especial de Pablo que Dios le dio? Vemos en esas palabras que el Señor le dice a Ananías, el discípulo que ayudó a Pablo después de su encuentro con Jesús. El Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En la vida y obra de Jesucristo, Dios lo hizo obvio que su plan de salvación es para todo el mundo. Y vemos aquí que Pablo va a ser instrumental en llevar el Evangelio pues a los hijos de Israel, a sus hermanos judíos, pero también instrumental en llevar el Evangelio a gentiles en todo el mundo antiguo. Y sí veremos al final de Hechos que él llega a tener audiencia ante reyes y se supone que también ante el César, porque al final de Hechos vemos que está en camino al César. Al final de Hechos también vemos a Pablo resumiendo su llamado. Él está ante el rey Agripa defendiéndose y Pablo le dice al rey Agripa que cuando Pablo preguntó a Jesús, ¿quién eres, Señor? Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que vemos repetido este llamado de llevar el Evangelio a su propio pueblo, pero también a los gentiles, ayudando a todos a ver que Dios ha enviado la salvación, ha enviado a Jesús para poder sacarnos de las tinieblas a la luz y también del poder de Satanás y del pecado a Dios, a reconciliarnos con Él. Y así que este es un llamado grande. Vemos que todos los apóstoles tenían el llamado de predicar en el nombre de Jesús, pero vemos que por ejemplo, Pedro, Juan, la mayoría de los apóstoles originales, su ministerio más era entre los propios judíos, en Jerusalén, en Judea. Y vemos otros creyentes que también predicaban a los griegos, a los gentiles, pero vemos que eso fue parte de su vida normal. Mientras se dispersaban por la persecución, iban predicando y también hablando con griegos y judíos, y estos a veces se convertían. Y así que vemos a todos obedeciendo a Jesús, siendo testigos de Él. Pero vemos con Pablo, este es un llamado especial de ser un misionero a los gentiles. Entonces ahora vamos a ver cómo es que Dios preparó a Pablo. Ya habrán visto la mayoría de esto en su capítulo, y vamos a ver que Dios ya, sin que Pablo sepa, estaba preparándolo en toda su vida para ser misionero a los judíos y a los gentiles en casi todo el mundo antiguo, dándole ya mucho conocimiento que le iba a servir y muchas destrezas que le iban a servir para poder llevar el Evangelio y comunicarlo claramente a diferentes grupos, a diferentes. El capítulo habla de Pablo como griego, Pablo como romano y Pablo como judío. Así que tomen una pausa y vean qué recuerdan acerca
de Pablo como griego. Pues recordaremos que en esa parte del libro habla de que Pablo era de Tarso. Obviamente, desde el primer capítulo recordamos que Pablo también hablaba el griego, ¿no? Y Dios usó eso para que él pudiera comunicar con los de todo el imperio. Pero específicamente, él era de la ciudad de Tarso. Y aunque no es conocido exactamente cuánto tiempo él pasaba allí y cuánto tiempo pasaba en Jerusalén, porque sabemos que estudió en Jerusalén por un tiempo como joven, vemos que él dice de sí mismo en varios casos que él es de Tarso, así que él se considera un hombre de Tarso. No sé cómo sería tarsaniano, no sé. Pero ya, y vemos que Tarso era una ciudad muy conocido, muy importante. Era un puerto muy importante, también es ubicado en un paso estratégico donde muchos pasaban por ahí para comercio. También era considerado el guardián de las puertas de Cilicia por el lugar en que se encontraba allí en las montañas. Todos tenían que pasar por ahí para entrar a ese lado del Imperio Romano. También por servicios que los ciudadanos de esta ciudad habían prestado al emperador Augusto, ellos fueron dados su libertad. Así que la mayoría de las otras ciudades en el Imperio Romano seguían como ciudades conquistadas por los romanos, parte del imperio, pero no como no dada su libertad. Pero Tarso tenía libertad. Y dicen que por este pasado con Tarso es probablemente que la familia de Pablo había recibido ciudadanía, probablemente había algún familiar que había hecho algo por el emperador. Ya vimos que era centro de comercio, también conocido por el lienzo elaborado en lino, tejido de pelo de cabra, que se usaba para hacer coberturas que protegían del frío y de la humedad. Estas son probablemente las mismas tiendas que hacía Pablo. Y además que ser un lugar de comercio, de protección para el imperio, también era un centro de cultura. Tenía una escuela de filósofos estoicos y esta escuela era muy conocida. Y algo que mencionan los historiadores y los comentaristas es que en las ciudades famosas por sus escuelas y por ser centros de cultura y de filosofía, como Atenas, Alejandría, la mayoría de sus alumnos venían de afuera porque esos lugares eran conocidos. Pero en esta escuela en Tarso, la mayoría de los alumnos venían de la ciudad de Tarso. Así que dicen que la gente misma de Tarso era una gente culta que conocía la filosofía, obviamente no todos, pero que ellos mismos se ocupaban y se preocupaban por el conocimiento. Así que esto es probablemente porque Pablo conocía todas esas cosas de la cultura griega. No sabemos si estudiaba en una escuela ahí, pero es obvio que en Tarso la gente hablaba de la filosofía, así que Pablo lo habrá escuchado desde la niñez en las calles o quizás en la tienda de su papá. Sabemos también que Tarso tenía dos dioses principales que la gente adoraba. Y estos dioses, la gente le daba culto a ellos, así que Pablo probablemente por vivir en esa ciudad era familiarizado con la manera de adorar y la manera de vivir de la gente y de su religión. Así que vemos que el autor de nuestro libro habla de Pablo como el griego por estas cosas, porque él dominaba el griego, era su lengua de la vida diaria, del comercio, y también fue criado en Tarso, una ciudad donde
reinaba la filosofía griega y la cultura griega, dejado por el imperio griego. Así que aunque ya no existía el imperio griego, vemos que en el imperio romano estas cosas del idioma y la cultura seguían, y fue muy importante para Pablo poder conocer estas cosas porque le ayudó mucho en su ministerio. Entonces, quiero que piensen un poco. ¿Qué importancia tenía que Pablo fuera de Tarso? Obviamente, Dios sabe a dónde va a llevar a cada uno de nosotros, a dónde nos va a llamar, qué rol vamos a tener, y Él nos prepara para ese rol. Pero específicamente pensando en el rol de Pablo, él fue un misionero que llevaba el Evangelio a todo el imperio. Entonces, ¿por qué era importante que él era de una ciudad como Tarso? Pues me hace pensar en por qué es importante que alguien sea de una ciudad grande e importante de hoy en día. Por ejemplo, si alguien dice yo soy de Lima, si alguien dice yo soy de Nueva York, ¿no? Si alguien dice yo soy de Londres, ¿por qué es eso importante? ¿Qué son cosas que ellos quizás conocen o sepan hacer por haber vivido y sido criado en un lugar así? ¿Y cómo puede servir esta experiencia de vida y todo este conocimiento a la obra misionera? Pues vemos que en la vida de Pablo, Dios sabía que él iba a estar entre muchas culturas, ministrando a muchas culturas, personas de otros grupos culturales. Aunque todos estaban dentro del imperio, cada ciudad tenía su propia cultura, porque antes eran de otro pueblo, antes de ser conquistado por los romanos. Así que Dios puso a Pablo en un lugar donde él tenía acceso a muchas diferentes culturas y personas pasando por ahí. Él pudo aprender mucho acerca de comercio y los diferentes trabajos que tenía un montón de personas. También en un lugar donde la gente misma hablaba mucho de filosofía, de ideas, de religiones. Así que Dios sabía qué iba a ser el rol de Pablo y lo puso en un lugar que lo iba preparando para poder estar en comunicación con la gente de otros lugares y otras culturas. Ahora vamos a hablar de Pablo el Romano. Así que tomen una pausa y para ver si recuerdan del capítulo por qué consideramos a Pablo como también un romano. Pues primero, Pablo tenía la ciudadanía romana. Ahora, algo que quizás no se explicó claramente en el capítulo es que todos vivían dentro del imperio, pero no todos que vivían dentro del imperio tenían la ciudadanía. Todos que vivían en el imperio, la mayoría eran de pueblos conquistados por los romanos, que tenían que hacerse parte del imperio, someterse a sus leyes, y eso sí vino con algunos beneficios. Por ejemplo, todos que vivían ahí podían usar las carreteras, los caminos, podían disfrutar de la organización del imperio romano. Uno no tenía que ser ciudadana para poder disfrutar de esos beneficios. Pero si uno era ciudadana, tenía aún más privilegios. Y como ya dije en la parte acerca de Tarso, Pablo probablemente recibió la ciudadanía, pues su padre tenía que ser ciudadano para que él pueda ser ciudadano. Y se dice en los comentarios que él, uno de sus parientes, si fuera su padre o fuera su abuelo o quien sea, tendría que haber merecido la ciudadanía. Probablemente habían hecho algo por el emperador, algo por el imperio, algún servicio. Pues aunque no sabemos exactamente cómo recibió su ciudadanía, sabemos que él recibió ciertos privilegios por ser ciudadano.
los ciudadanos tenían ciertas protecciones. Tenían derecho a un juicio público. Si alguien los acusaba de algo, no podrían recibir castigos sin un juicio público. También eran exentos de ciertas formas de castigo. Por ejemplo, los historiadores dicen que era ilegal hacer crucifixión a un ciudadano romano. Así que los que se crucificaban eran los que no eran ciudadanos. También eran protegidos contra el juicio sumario seguido de ejecución. Y no soy estudiante de derecho, pero lo que entiendo aquí es que podían ser ejecutados un ciudadano romano, pero no después de un juicio rápido. El juicio y su juicio público tenía que ser completo y siguiendo todas las normas antes de poder dar ejecución. Así que no podía ser que den la evidencia y todo rápido y de frente a la ejecución. Necesitaban el tiempo de ver el caso correctamente. Y vemos 3 casos en Hechos cuando Pablo apela a su ciudadanía. Vemos que él apela a su ciudadanía en Filipos, en Jerusalén y ante Festo en Judea. Aquí vemos en Filipos, en Hechos 16, 36 a 37, Pablo y Silas habían sido encarcelados y azotados, y el carcelero en la mañana le hace saber a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. No sabemos exactamente por qué es que Pablo esperó hasta después de ser azotado para mencionar su ciudadanía, y por qué lo hace en este momento. Algunos dicen que quizás él ahora lo dice porque si él sale sin que todos sepan que él es ciudadano, es posible que caiga en problemas de nuevo en esa ciudad. Así que no quiere que lo dejen salir encubiertamente, sino que reconozcan públicamente que son ciudadanos para que él pueda seguir predicando en paz. Quería tomar un momento para leer esos textos acerca de Pablo usando su ciudadanía, porque en la tarea vi que algunos de ustedes dijeron que Pablo usaba la ciudadanía para que no abusen de él. Y creo que va un poco más allá que solo no querer que lo abusen, porque vemos aquí que él no les dice que es ciudadano antes de ser azotado. Si él tuviera miedo de ser abusado, creo que lo habría dicho antes. Pero vemos en cada texto que él apela a su ciudadanía cuando sabe que algo que va a pasar va a impedir que él siga predicando el Evangelio. Y esto para mí es muy impresionante, ver que él no tiene miedo de ser azotado, de la muerte, de naufragios. En vez de tener miedo de eso, él quiere seguir predicando. Y vemos que Pablo no es uno para bostezar. Vemos en sus cartas que no los usa para levantar a sí mismo, sino para levantar a Cristo. Así que vemos que él usa su ciudadanía solo en casos en que él sabe que eso va a ser útil para ayudar a que él pueda seguir predicando el Evangelio. Podemos ver también en Hechos 22, en Jerusalén, que de nuevo lo azotan y él les dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y vemos que ellos se apartan de él y
el tribuno ahí en Jerusalén tiene miedo por haberle atado porque no sabían que era ciudadano romano. Así que vemos que Pablo menciona esto en momentos en que sabe que eso le va a dar más protección para seguir predicando el Evangelio. Porque en este contexto aquí, los judíos saben que si los gobernantes romanos se dan cuenta de que ellos están azotando a un ciudadano romano, sin una causa que ha sido probado en juicio, ellos son los que van a estar en problemas. También vemos un caso más en que Pablo apela a su ciudadanía, y eso es ante Festo, procurador de Judea. Y los judíos aquí están acusándole, dicen que están haciendo graves acusaciones contra él, y él se defiende diciendo que no ha hecho nada en contra de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del César. Y vemos que para evitar ser juzgado ahí ante los judíos, él apela al César, apela a ese derecho para que lo lleven al César para que allí pudiera ser juzgado. Y vemos como Dios usa estos casos en que él apela a su ciudadanía para darle más oportunidades para predicar el Evangelio a otros grupos. Y vemos que por esta apelación que hace aquí, él es llevado ante otros gobernantes y finalmente suponemos que también llega al César. Así que Dios le da esta oportunidad de que el mensaje del Evangelio, el mensaje acerca de Jesucristo, sea escuchado ante gobernantes gentiles también. Así que vemos que el autor dice Pablo el romano, porque él tenía ciudadanía romana y también gozaba de ciertos privilegios. Aunque se ve que en el Imperio Romano a veces se abusaba hasta de los ciudadanos, él podía apelar a esos privilegios de la ciudadanía. Ahora tomen otro momento para responder a la pregunta: ¿qué importancia tenía que Pablo fuera ciudadano romano? ¿Cómo usó Dios su ciudadanía y ese estatus que tenía para el avance del Evangelio? Ahora vamos a hablar de Pablo el judío. Tomen un momento, una pausa, para ver qué recuerdan del capítulo acerca de Pablo como judío. En Hechos y en las diferentes cartas acerca de Pablo, aprendemos diferentes cosas acerca de él como judío. Él dice que fue circuncidado al 8º día. ¿Por qué era importante eso? Si recuerdan, en Génesis 17, vamos atrás, Dios hizo su pacto con Abraham, que él iba a ser su Dios de él y de su pueblo, y iba a usar a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? Le iba a dar una gran heredad. Así que vemos que parte de ese pacto, para mostrar que Abraham y sus descendientes eran del pueblo de Dios, cada varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Así que aquí Pablo está diciendo, mira, yo he cumplido con la ley, soy parte del pueblo de ustedes. Vemos que Pablo también les asegura que él es del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era muy pequeño, pero de esa tribu había venido el rey Saúl. También dice que era hebreo de hebreos. Algunos comentaristas dicen que él probablemente dice eso para mostrar cuán hebreo es y diferenciarse de los judíos helenísticos. Si recuerdan, helenístico significa griego o similar a los griegos. Así que hay muchos judíos que se consideraban judíos helenísticos. Ellos se habían adaptado a la cultura helenística. Pero aquí Pablo básicamente está diciéndoles, aunque vivía en un lugar griego, yo soy todo judío, soy hebreo de hebreos.
aunque yo y mi familia vivimos entre los de la cultura del mundo, nosotros no nos hemos conformado a ellos. Seguimos siendo hebreos puros. También dice en cuanto a la ley, fariseo. Probablemente ya saben que los fariseos eran un grupo de líderes religiosos muy influyentes entre los judíos. Eran maestros de la ley y su nombre fariseo significa apartados. Ellos se apartaban de las cosas que no eran de la ley de Dios. Hacían rituales y separación de las cosas que no eran de Dios para agradar a Dios y prepararse para su venida. Así que vemos que ellos se enfocaban en la ley de Dios, en guardar cada detalle de la ley y enseñaban la ley a los demás. Así que aquí Pablo está diciendo, yo no solamente soy un judío que sigue la ley, yo soy un fariseo. Yo he dedicado mi vida a la ley de Dios, a estudiarla, a conocerla, a enseñarla y a asegurar que los otros lo sigan, ¿no? Y me he apartado de todo para seguir y dedicarme a la ley de Dios. Pablo también les asegura que no solamente era fariseo, pero era hijo de fariseo, fariseo de pura cepa. Y se cree que a lo menos su papá era fariseo, pero es posible que su abuelo también haya sido fariseo. En el capítulo también nos enseña cómo era la educación para un niño judío. Aunque Pablo no menciona estas cosas específicas, en su época la educación normal para un niño judío era que a los 5 años ya empezaban a leer y memorizar las escrituras y a los 10 años ya empezaban a enseñarle las tradiciones legales. Y Pablo menciona que él estudió bajo Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy conocido, muy influyente, un maestro que todos conocían. Así que no sabemos exactamente en qué momento de su vida, pero probablemente en su niñez fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo Gamaliel, para formarse como un fariseo. ¿Qué importancia tenía que Pablo fuera judío? Tomen un momento para pensar en eso y escribir sus apuntes acerca de por qué era importante que todas estas cosas Pablo podía decir de sí mismo. Entonces, brevemente vamos a ver por qué era importante que Pablo fuera judío, primero para el judío y después para el gentil. Primero para el judío. Para que alguien venga a los judíos o vaya a los judíos y les diga, mira, el Mesías, el Salvador que hemos esperado ha llegado. Arrepiéntanse y crean en él. Pues esta persona tenía que ser un judío en que podían confiar. Y Dios le dio a Pablo todos estos credenciales para que él pueda decir, mira, yo soy judío, yo soy hebreo de hebreos, yo he vivido la ley de Dios, yo he vivido como parte del pueblo y yo he seguido todas las leyes y yo soy testigo de que Cristo realmente es el Mesías, el Salvador que hemos esperado. Así que ante los judíos, estas cosas eran como credenciales para que ellos puedan ver el mensaje de Pablo como algo creíble, algo en que deben confiar. Y obviamente vemos en las escrituras que no todo judío cree, pero muchos sí creen cuando escuchan el mensaje de los apóstoles y de Pablo acerca de Jesucristo. Así que vemos que Dios preparó a Pablo, haciéndolo judío de judíos, hebreo de hebreos, para dar su mensaje credibilidad ante los judíos. Él podía decir, mira, todas las escrituras se han cumplido en Jesucristo. Y muchos judíos al escucharlo podían decir a sí mismos, mira, si Pablo lo cree, yo también lo puedo creer. Ahora vamos a ver por qué es importante que Pablo fuera judío cuando él iba a compartir el mensaje del Evangelio con los gentiles.
Si vemos en Filipenses 3, donde Pablo dice la mayoría de estas cosas, vemos que judíos de afuera estaban llegando a Filipos, donde la iglesia ya se había establecido, y empezaron a decirles que para realmente ser salvos y ser parte del pueblo de Dios, ustedes tienen que circuncidarse. Así que Pablo les escribe en esta carta para recordarles que aunque sí Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel y la circuncisión era necesaria para su pacto, ahora hay un nuevo pacto en Cristo Jesús, y los que se arrepienten y creen en Él ya son parte de la circuncisión espiritual. Así que Él dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Así que ya estos actos de la ley, estos actos del pacto antiguo, no son los que nos salvan, sino es Cristo Jesús que nos salva. Así que Él quería recordar a los de Filipenses que no tenían que caer en eso de sentir que tenían que hacer estas cosas físicas para ganar su salvación, sino que en Cristo Jesús ya tenían la salvación y Dios ya les había hecho parte de su pueblo. Y Pablo básicamente les dice, estos que han venido para decir que ustedes tienen que circuncidarse, mira, ellos pues confían en su carne, pero yo también tengo razones para confiar en mi carne, porque yo he hecho todas estas cosas. Él dice, yo fui circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Así que él puede decir a los gentiles aquí en la iglesia de Filipos, mira, yo también tengo cosas en que podría confiar, porque yo he cumplido con la ley de Dios hasta el último detalle, he hecho todo lo que es requisito para ser parte del pueblo de Dios. Pero esas cosas no son las que nos salvan, es Dios que nos salva por medio de Jesucristo. Antes yo ponía mi confianza más en esas cosas que en Dios, pero ahora mi confianza está en Dios y en Cristo para mi salvación. Así que vemos por ser judío con trasfondo en la ley que Pablo tenía autoridad y credibilidad ante los judíos y también ante los gentiles. Me gustaría destacar una cosa más antes de mover a la próxima parte. En algunas de las tareas vi la idea de que Pablo antes de convertirse no sabía nada, era totalmente equivocado y cuando se convierte que ya Dios lo enseña y todo eso. Y quiero aclarar algo. Por todo lo que hemos visto, entendemos que cuando Pablo por fin reconoció que Jesucristo realmente es el Señor, Pablo ya tenía un conocimiento muy profundo de la ley y de las Escrituras. Así que cuando él llega a los pies de Cristo, no es un neófito en que no sabe nada, no es importante. Él, aun siendo joven, ya era considerado un maestro de la ley, un fariseo. Él había estudiado. Así que no es que llega sin ningún conocimiento. Él ya era del pueblo de Dios y buscaba a su manera a seguir a Dios. Pero lo que vemos es que cuando él reconoce a Cristo como Señor, Dios va completando su conocimiento. Ahora él entiende todas las escrituras de otra manera, porque ve cómo Cristo ha cumplido con todas esas escrituras. Así que vemos que él es un caso muy especial, porque llega a la fe en Jesucristo ya conociendo las escrituras, y eso le da algo que le ayuda en su futuro ministerio. Para terminar nuestra clase acerca de los primeros años de Pablo, quiero dejarles con este punto importante.
Dios preparó a Pablo para que pudiera hablar con todos. Él podía hablar con los griegos como griego, con los romanos como romano y con los judíos como judío. Y este es por el trasfondo que Dios le había dado, por la capacitación que Dios le dio y los dones y talentos que Dios le dio. Pero nosotros no tenemos que ser el apóstol Pablo. Ese no es nuestro llamado. Dios tiene un llamado especial y específico para cada uno de nosotros. Creo que a veces vemos la vida y la obra del apóstol Pablo y sentimos insuficientes. Sentimos, ay, si solo yo fuera como el apóstol Pablo. Pero Dios no está llamándonos para ser el apóstol Pablo, sino para cumplir con el llamado que Él nos da y nos está dando. Así que, ¿cómo va a usar Dios tu trasfondo para que otros entiendan y acepten el Evangelio? Muchas veces menospreciamos nuestro pasado o menospreciamos algún talento que tengamos o en nuestro trabajo secular o hasta menospreciamos la personalidad que Dios nos ha dado. Pero yo quiero que tomen un momento para reflexionar sobre todo lo que ha pasado en tu vida, las capacitaciones que has recibido, los conocimientos que has tenido, el trabajo que has tenido, pero también los buenos momentos difíciles, los errores, pero también las victorias, y orar al Señor para que Él siga mostrándote cómo es que Él piensa usar cada una de las cosas en tu vida para glorificar a Él.